Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel. Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social. Y Polla Chilena de Beneficencia, 90 años entregando suerte y aportando a la beneficencia, presenta Rostros con Historia. ¿Qué tal, amigos? Gusto de saludarles. Sean bienvenidos a una nueva jornada de Rostro con Historia, programa que hacemos todas las semanas para todo el país, desde Bisbirri a Tierra del Fuego. Hoy tenemos un invitado que durante estos últimos días ha estado en todos los canales de la televisión, ha confesado, ha anticipado: estoy escribiendo un libro con mis memorias. Es colocolino. Lo vamos a presentar, lo vamos a saludar. Es uno de los más elegantes colocolinos. Pero primero les invitamos a escuchar el mensaje de todos los días, de todas las jornadas en Rostro con Historia. Nuestra caja de compensación Los Andes y Polla Chilena de Beneficencia, que se encuentra celebrando junto a todos los ciudadanos, hombres y mujeres de Chile, sus 90 años de existencia. Un breve alto y ya vamos a estar haciendo esta tarde, esta mañana, a la hora que usted nos esté viendo o escuchando, en cualquier lugar de Chile, Rostro con Historia, con el señor Peter Dragisevich Cariola. Peter Dragisevich Cariola, expresidente del Estadio Yugoslavo, hoy croata, expresidente de Colo-Colo, empresario exitoso, amigo de sus amigos. Bienvenido, Peter, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No dudé cuando la hizo Vladimiro, a quien conozco desde el Estadio Yugoslavo. Nos une una historia, yo diría más bien que profesional, romántica, siempre tan apegada a los valores, tan apegada a las ilusiones, a los sueños, a los deseos, a eso tan metafórico que hoy día escasea tanto en este mundo de las comunicaciones inmediatas, y donde al parecer todo se mide, todo se pesa y todo se resume a recursos económicos. Y la verdad es que nosotros creo que todavía seguimos agarrados de esa veta romántica que no queremos abandonar y que tal vez vamos a irnos al cajón con ese pensamiento. Un día me dijiste, en el viejo Estadio Yugoslavo, junto a Ranco, yo creo que más importante que ser presidente de Chile es ser presidente de Colo-Colo. Cuando ni siquiera soñaba alguna vez tú con llegar a la presidencia de Colo-Colo, eras el presidente del Estadio Yugoslavo, y nuestra gran tarea, nuestra gran misión era cómo levantábamos un gimnasio. Y ese gimnasio se levantó bajo tu administración y comenzó también, o comenzaron a vivirse otros aires en ese estadio, viejo estadio yugoslavo, hoy croata, ya en Vitacura 8001. Y después de haber transitado por la presidencia de Colo-Colo, y vamos a hablar sobre aquello, ¿fue más importante o es más importante, sigue pensando tú, creyendo tú, ser presidente de Colo-Colo que ser presidente de Chile? Es que yo creo que en términos emocionales de todas maneras, y en términos de cifras también, porque se han hecho varias encuestas recientemente respecto a los seguidores de Colo-Colo y de los otros clubes, y Colo-Colo tiene más del 50% de los habitantes de este país seguidores de la enseña Alba. Yo creo que no hay ningún presidente que gane con el 50% una elección. Por lo tanto, ser presidente de Colo-Colo, hacer una buena gestión, es sumamente importante, porque rescata lo que yo mencionaba al principio. Es un refugio de los valores. Y yo creo que Colo-Colo partió grande porque siempre estuvo apegado a causas nobles, heroicas, epopélicas, y de alguna forma se vinculó al sentimiento popular como un refugio del alma. Yo creo que Colo-Colo es alma, es corazón, es pasión, es emoción y es realización. Mucha gente muy modesta se siente absolutamente realizada en su vida
cuando Colo-Colo obtiene algo importante. Es una cosa muy significativa. Y cuando tú lo entiendes, y yo creo que eso fue lo que en algún momento me llamó a mi reflexión, cuando tú lo entiendes como tal, tú en el fondo actúas como tal. Y por eso yo digo que ser presidente de Colo-Colo, en alguna época, hoy día lamentablemente no lo es así, es un cargo demasiado importante en este país. Probablemente mucho más, puede ser más querido que incluso el presidente de la República. ¿Cómo llega a ti Colo-Colo? ¿Cómo llego yo a Colo-Colo? No. ¿Cómo llega a ti Colo-Colo? Es que, ¿Cuándo descubres a Colo-Colo y la magia que lo envuelve? Sí, yo tengo que agradecer a un tío mío, Vicente Dragisevich, que era de la Católica, curiosamente, jugador de básquetbol de Católica, que él me llevó al fútbol. Nunca me llevó mi papá. Mi papá era colocolino, pero nunca fue. Y mi tío, que era de la Católica, me llevó al fútbol. Y ahí yo me encanté con Colo-Colo y él de alguna forma patrocinó este amor por Colo-Colo. Nunca me llevó la contra. De hecho, fuimos a muchos partidos Colo-Colo con la Universidad Católica y él fue muy respetuoso de mi pensamiento y de mis sentimientos. Nos íbamos a meter a la barra de los socios de Católica, que era una de las costillas del Estadio Nacional al lado de la tribuna preferencial. Y alguna vez en un partido Colo-Colo Católica, diciendo gol Colo-Colo, me paré, grité, y lo más que recibí a cambio de eso fue una buena cantidad de cáscaras de naranja que me tiraron, ¿ya? Pero eso era lo más, diría yo, lo más agresivo que pasaba en el fútbol. Y después... Perdón, ¿qué jugadores te encandilaron en esa época? Porque siempre cuando uno es niño te encandilan jugadores, po. O sea, sí, te transformas claro. Tú en hincha del club, pero también de determinados jugadores. Hay un partido emblemático para mi gusto, que es un partido en que Colo-Colo estaba peleando el campeonato el año 1963. Y ese año Colo-Colo juega contra La Serena y necesitaba ganar para llegar al último partido, que jugó con Católica en el Estadio Nacional, y el preliminar jugó Universidad de Chile con O'Higgins. Universidad de Chile mandó al descenso O'Higgins y Colo-Colo necesitaba ganarle a la Universidad Católica para ser campeón. Pero el partido anterior se jugó en el Estadio Nacional en la noche y Colo-Colo iba perdiendo 1-0 con La Serena, si mal no recuerdo, segundo tiempo, entrado ya, y Colo-Colo ganó 6-1. Y fue una actuación magistral de toda la delantera de Colo-Colo. Y de eso lo que más me impresionó, porque el empate lo hace Enrique Ormazábal, después fue un show de Mari Moreno, Luis Hernán Álvarez, Chamaco Valdés, Bernardo Bello. Fue una sinfonía. Y yo quedé absolutamente encandilado con esto. Y dije, este es el equipo que a mí me representa, este es el equipo el que yo quiero ser siempre, ¿no es cierto? Y me identifica como persona. Ese partido me marcó mucho. Y algún jugador de Colo-Colo que me haya marcado en forma especial, claro. O sea, de los que yo tengo gran recuerdo, tengo tres. Primero, Cuauhco Ormazábal, que creo que si Chile hubiera tenido a Cuauhco Ormazábal en el Mundial del 62 habría llegado más arriba incluso. Ese es mi pensamiento. Dos, Chamaco Valdés. Tres, Carlos Caselli. Y tengo varios otros, Mario Galindo, tengo a Misael Scuti, para mí inolvidable, Luis Hernán Álvarez, etcétera, etcétera. Pero te diría que yo los más emblemáticos para mí dentro de la historia de Colo-Colo, de lo que vi, fueron esos tres. ¿Fuiste futbolista frustrado, Peter? ¿Te hubiera gustado ser futbolista? Sí. Me hubiera encantado ser futbolista, pero no tenía las aptitudes. Y en esto, o eres bueno, pero para ser mediocre mejor no. ¿Ya? Y en alguna oportunidad me fui a probar a Colo-Colo la cuarta especial, frente al Instituto de Neurocirugía ahí en Román Díaz o por ahí. Sí. Y quedé como arquero, ¿ya? Porque era alto en esa época. Y me pusieron al arco y anduve bien. Y el entrenador, creo que era Ormazábal, me volvió Don Francisco. Don Francisco Ormazábal. Creo que me mandó a que volviera a jugar. ¿Ya? Porque había un señor que era dirigente cadete que vivía en la misma calle mía. Y él fue el que me introdujo. Y cuando llegué a casa le dije a mi mamá, quedé en Colo-Colo. Mi mamá me dijo, muy bien. ¡Qué maravilla! Sí, muy bien, te felicito. Dice, ¿y cuándo juegas? ¿Y cuándo entrenas? No, mamá, tengo que ir todos los martes y jueves, ponte tú, de 2 a 6 de la tarde. Qué lindo, me dijo ella. ¿Y qué pasa con tus clases? Entonces yo le dije, no, pues mamá, esta cuestión es en serio. O me dedico a jugar fútbol o me dedico a estudiar. Y ahí mi mamá, con un chilenismo, me dijo, mira mierda, te dedicas a estudiar
olvídate del fútbol. Y esa fue mi carrera prolongada en la posibilidad de ser futbolista. Y él tenía toda la razón. Por lo demás. ¿Cómo veías tú Colo-Colo desde afuera y cómo ves a Colo-Colo desde adentro? Cuando llegas a la presidencia de Colo-Colo, digámoslo, ¿no?, sin ninguna experiencia previa en el fútbol profesional chileno, en alguna medida analfabeto de lo que es el fútbol profesional chileno en la interna, ¿no? Y llega al club más grande, popular de Chile. Bueno, mira, eso es bien interesante la pregunta, no me la habían hecho nunca, te lo digo de verdad. La condición ideal del seguidor de Colo-Colo es el hincha, definitivamente. No hay ningún compromiso, hay el estadio, te divierte, lo pasáis bien, agarráis todo al árbitro, que si gana, la mayoría de las veces gana Colo-Colo, eres feliz, después te vas a tomar una cerveza, celebran, etcétera, etcétera. La condición más compleja es ser dirigente, porque no estás ni como hincha, pero estás a cargo de sostener ese club, en el cual normalmente los laureles se los llevan otros, porque se los llevan los futbolistas, los entrenadores, y tratan de saltarse a los dirigentes porque tienen como un estigma, que los dirigentes están ahí por interés o por lo que sea. En el caso particular, ¿por qué yo me interesé en este tema? Yo creo que tengo una virtud y debo de alguna forma manifestarla, porque estos son testimonios que el día de mañana se quedarán por ahí. Yo tengo la virtud de haber visto lo que el resto no vio. Así defino yo mi historia en Colo-Colo. Y ha sido mi historia de vida, por lo demás. ¿Pero lo vislumbrabas desde afuera o lo viste cuando llegas a la sede de Cienfuegos? No, yo lo vi desde afuera. Yo cuando tú me llevas y me invitas al directorio de Colo-Colo, y después empiezo a aparecer públicamente, que nadie me conocía, ahí yo lo digo en la cuarta, está escrito, entonces nadie me puede desmentir. Y ahí dice que yo como candidato a la presidencia de Colo-Colo tengo 3 objetivos principales. El primero, independizarnos económicamente de la Asociación Central de Fútbol de la época. 2, terminar el estadio. Y 3, ganar un torneo internacional. Eso está escrito. Por lo tanto, eso lo dije en 1985. Se cumplieron los 3 objetivos. Pero la gente dirá, este hombre es adivino o lo que sea. No, no soy adivino. Lo único que hice yo fue, desde afuera, entender qué es lo que era este fenómeno de Colo-Colo y cuál era el potencial de Colo-Colo. Haber estado 32 años sin terminar el estadio, cuando tenía todo para hacerlo, es que era cosa de trabajarlo, de pensarlo. ¿Ya? Y lo que yo hice fue pensar cómo. Tenía todo para hacerlo, pero yo bien recuerdo que tú llegas, Naín Rostión, presidente de Colo-Colo, él te hace entrega de la presidencia de Colo-Colo, Naín Rostión, de recordada memoria incuestionablemente, pero era un momento crítico de muchos que ha vivido Colo-Colo, sí. Tanto que se nos dijo en un momento determinado, oye, ya está faltando plata para lavar las camisetas. Sí, era así. Pero eso mismo a mí me hizo contrastar este fenómeno público, fenómeno nacional, que estuviera viviendo esta pellejería. Es como, no sé, te lo pongo como un ejemplo, es como que en Arabia, productor de petróleo, no tuvieran plata para qué sé yo, para hacer educación. Es un contrasentido absoluto. Si tú tienes todo, como lo tenía Colo-Colo su nombre, que su nombre valía mucho, y cualquier asociación con Colo-Colo iba a ser muy virtuosa, en definitiva lo único que tenías que hacer era generar ese nexo, generar ese atractivo, generar en la empresa un deseo por estar con nuestro club, que era la marca más importante de Chile, más importante de cualquier otra. Y eso es lo que yo logro hacer, logro vincular, ¿no es cierto?, el deseo de la empresa privada de participar con un club de la envergadura, de la potencia y del nombre que tenía Colo-Colo. ¿Cómo se conforma? Pues yo recuerdo el día que llegas tú a la calle Cienfuegos, llegaste solo acompañado de tu mujer, y te esperaba una multitud que tú no conocías. ¿Y cómo logras conformar tan rápidamente ese equipo que tuvo una columna vertebral, ¿verdad? Dragicevic, Meniketti, Vergara. Se sumaron otros importantes, sin ninguna duda, los Enrique, los Cruz, la Humada, pero el eje central, el trío central era Dragicevic, Meniketti y Vergara. ¿Cómo se logra eso tan rápido en Colo-Colo? La mesa de 3 patas que yo definí. Eso lo logra fundamentalmente Jorge Vergara. Él es el autor
intelectual de esta configuración. Lo que pasa es que coincidimos con Jorge Vergara en una reunión, que fue la primera a la que yo iba a Colo-Colo, donde me invitan, y la verdad es que después subimos... ¿Tú no conocías a Vergara antes? No lo conocía, ni conocía a nadie de los que estaban ahí. Pero invitan, y no había otro propósito que no fuera a firmar letras de cambio de los que fueran para ayudar a pagar unas deudas que tenía Colo-Colo. Y en esa reunión empiezan a discutir porque justo habían vendido a Alejandro Isi a Grecia y le había entrado una plata, creo que eran $300.000. Entonces Rostión hace ahí una relación y dice, nos han entrado $300.000, pero tenemos deuda por $600.000. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué proponen ustedes? Y nadie habló y yo levanté la mano y le dije, yo no soy miembro del directorio, pero le puedo decir algo, que ¿cuánto tiempo esas deudas están los deudores pidiéndole que le pague Colo-Colo? No, muchas deudas esas llevan más de un año. Se debía por pensión alimenticia, o sea, pensión para los cadetes, lavandería, como bien decías tú, bueno, infinidad de cosas. Y entonces yo le digo, señor presidente, si hay tanto tiempo que se dé esa plata, ¿por qué no negocian con cada uno de los acreedores y le ofrecen un porcentaje de la deuda y que quede saldada la deuda? Bueno, eso que dije fue igual que Cristóbal Colón cuando puso el huevo arriba de la mesa. Y eran todos estupefactos. Oye, pero claro, ¿y te podrías hacer cargo tú? Sí, le dije, no, ningún problema. Ya, entonces te vamos a poner como adjunto al directorio para que tú negocies eso. Que negocié en menos del 50%. Y quedaron todos saldados y quedaron todos felices. Entonces, en el fondo, el primer remesón o el primer golpe fue haberle resuelto un problema Colo-Colo que tenían grave. ¿Ya? Y de ahí va adelante, ahí a la salida de eso se acerca Jorge Vergara y me dice, oye, ¿sabes que hagamos un plan para desarrollar a Colo-Colo? Yo he estudiado todas las áreas y podemos hacer una revolución en esto y impulsar a Colo-Colo. Yo le dije, bueno, todo perfecto. Y desde ahí yo me voy a Europa, me voy a Croacia, de hecho, a Yugoslavia, a la ex Yugoslavia, y estoy como 45 días allá. Y cuando estaba precisamente en la isla donde nació mi papá, en Supetar, y en un restaurante almorzando, me llamas tú. Ahí está tu llamada que dice, oye, eres presidente de Colo-Colo. No lo voy a creer. Pero así fue, porque no se presentó nadie más, entonces al final yo entré porque no había nadie más postulando. Pero ahí me llama Jorge Vergara antes y me dice, es muy divertido, porque Jorge Vergara me dice, oye, estamos listos, vamos a presentar una lista para Colo-Colo, ¿qué te parece que tú vayas de vicepresidente? Entonces yo le digo, no Jorge, o voy de presidente o no voy de nada. Ya. Entonces, ya de ver cómo lo arreglo. Y ahí me puso como presidente. Y ahí llega Eduardo también, ¿no? Ahí él lo trae, que yo tampoco lo conocía a Eduardo, ni conocía a Vergara, ni conocía a ninguno de los miembros del directorio, ninguno. ¿Ya? Entonces, llego ahí, bueno, y ahí nos enfrentamos al primer gran desafío e hito, que es la elección de Arturo Salá, porque esa también es genial. No, lo Arturo Salá fue una cosa increíble, pero bueno, cuando ustedes llegan a Colo-Colo, existía una camada que le entregó mucho a Colo-Colo, muchísimo a Colo-Colo en su historia. Estaba el Cura Cuña, estaba el Cotoyo Arregada, estaba el querido Pepe García, Naín Rostión, ¿verdad? Bueno, y algunos continuaron con ustedes, ¿no? Cruz, Enrique, claro. Ellos continuaron con ustedes en el directorio. Había algunos que no querían nada, pues Ahumada no querían nada con Colo-Colo, estaba dolido, que se que allá, y lo traje, porque en el fondo, bueno, yo era una apuesta. Al principio todos apostaron de que yo iba a fracasar. Yo estaba en Deporte Total de Radio Minería en aquella época, evidentemente conocedores de los lazos afectivos que teníamos, nacidos en el estadio Yugoslavo. Todos me preguntaban a mí, oye, ¿quién va a ser el técnico? Porque ustedes además se desprendieron de un técnico campeón. Pedro García. Pedro García había sido técnico campeón. Sí. Y ustedes en 2 o 3 oportunidades. Y claro, y se desprenden ustedes de Pedro García y se comienza a especular quién va a ser el técnico Colo-Colo. La verdad, se habrán dado 10, 15 nombres. Nunca sí. Arturo Salá, que no había dirigido nunca en la primera división del fútbol chileno. Él estaba trabajando en las cadetes, en la formativa de la Universidad Católica. Así es.
¿Cómo ustedes están atrevidos a hacer esa apuesta? Bueno, ahí de nuevo el autor intelectual es Jorge Vergara, ¿no? En esto no hay duda de que él hizo un análisis de los técnicos que necesitábamos para el momento de Colo-Colo. Esto es cuando tú haces conjunciones de situaciones que te permiten proyectar una situación virtuosa. Ese era el tema. ¿Y cuál es la idea? La idea era hacer un camarín lo más profesional posible, lo más serio posible, y trayendo un técnico que impusiera eso, seriedad. Yo sabía cómo funcionaba el futbolista. Yo sabía que el futbolista, más que tú le digas cómo tiene que jugar, o cómo te tienes que plantar dentro de la cancha, o si tienes que tener el entrenamiento previo, o si te tienes que portar bien el día anterior, lo único que respeta el futbolista es aquel que le entrega algo adicional. Ese es el respeto. ¿Y cuál fue el adicional, el plus de Arturo? Bueno, Arturo era ingeniero civil químico, primero que nada. Ya, ese es un plus, ¿ya? Y que respeta a los jugadores. Y dos, que venía con un concepto que era la escuela Fernando Riera, que es una escuela bien marcadora, ¿ya? Y que bien rigurosa, ¿ya? Y que no acepta cosas. ¿Ya? Y en definitiva la mejor demostración de eso es cuando deja a Riera fuera a Cuauhtémoc Mazal, porque no le quiere subir las medias. Entonces, pero esa era una impronta que a los jugadores les encantaba o les gustó. Y él se lo ganó rápidamente. Ahora, digámoslo, las generaciones nuevas no tienen por qué saberlo. No solamente trabajaba Arturo Salá, nunca había dirigido en primera en la formativa de Católica, sino que era un jugador plenamente identificado con el rival de siempre, la Universidad de Chile. No, y nos dejó fuera una liguilla. Y lo dejó fuera de una liguilla, claro. En el último minuto. Así le fue es. a gritar a la barra. Así es. No, bueno, yo tuve problemas con eso cuando lo nominamos. De hecho, él estuvo saliendo por la puerta de Maratón, escondido. A mí me hicieron un apriete afuera del estadio. Pero bueno, mira, me junté con los ex presidentes de Colo-Colo que me recomendaron que lo soltara. En el fondo... ¿Ya contratado, Arturo? Sí, ya llevábamos como 7 partidos que no ganábamos. Entonces la situación era crítica. Y yo hice el siguiente análisis. Primero averiguamos cómo estaba funcionando él con el plantel, y el plantel estaba absolutamente cuadrado con él. Y habían trabajado bien, que era muy importante. Entonces mi cálculo fue el siguiente: si yo saco a Arturo Salá para sacarme la presión de encima y traigo otro técnico, el técnico no va a obtener mejores resultados que los que tiene él, porque el trabajo que está haciendo es bueno. Por lo tanto, me lo banqué nomás. Bueno, y el bancarlo significó que fuimos campeones el año 1986, por primera vez en su historia, y Arturo Salá tuvo 3 campeonatos en toda su vida profesional. O sea, la primera de la historia de Arturo. Sí, pues. Y, claro. después tuvo 2 más, y después nunca más ganó ningún campeonato, lo ganó con Colo-Colo. Que significa otra cosa que hay que tener claro y que mucha gente no sabe. Los entrenadores no son dueños del fútbol de un equipo, son trabajadores, ¿no? Son importantes, pero no son los dueños. ¿Quién debe hacer los equipos? Hoy están los gerentes técnicos, en esa época ustedes no había prácticamente gerente técnico. ¿Quién debe hacer, la experiencia, qué te dice? ¿Quién debe hacer los equipos? Los gerentes técnicos, los dirigentes, los entrenadores, o sentarse todos a una mesa y llegar a un acuerdo. Estas son las necesidades, porque los técnicos todavía siguen haciendo eso. Dejan una lista de prioridades que comienzan a trabajar los dirigentes, ¿no? Sí, pero esa es la lista de los entrenadores, pero no necesariamente la lista por eso, final claro, que mira el club. Hay entrenadores y se ha aprobado, entrenadores que traen jugadores, regalones, o que tienen alguna reglina, alguna cosa, hay otros que no. Pero lo que te quiero decir es que uno no puede entregarle el capital del club a un entrenador. No puede. ¿Ya? Hacer eso es un suicidio. Te puede resultar, pero puede que no te resulte. Y si no te resulta, el costo es enorme. ¿Ya? De hecho, Arturo Salá, cuando nos pidió a Espinosa, que viniera a jugar por Colo-Colo, Rubén Espinosa, estaba representado por un jugador, por un representante, ¿ya? Que era uno de los miembros de los Clan 91, Roberto Espinosa. Bueno, y Roberto Espinosa se junta conmigo, y Alfonso Set había dejado fuera a Rubén Espinosa, y a Vilches lo había dejado fuera del plantel porque no habían llegado a acuerdo, no se fue el tema. Entonces
la costumbre de Alfonso era que los metían en el closet, como decía. No importa que sea importante el club, pero A la congeladora. se tiene que regir por las normas del club. Y en ese momento Roberto Espinosa me dice, ok, puedo traer a Rubén Espinosa a Colo Colo, porque está en esta coyuntura, pero viene con Vilche. Y yo me reúno con Salá y Salá me dice, por ningún motivo Vilche. ¿Pero por qué por ningún motivo? No, yo tengo plantel conformado, que yo a mí no me interesa, tengo centrales, no le dije va a venir. La decisión es que va a venir. Me renunció como 20 veces que me renunció. ¿Ya? Y traje a Vilche. Mira dónde terminó Vilche. Figura Copa Libertadores. Gran figura. ¿Ya? Entonces ahí hay un botón de muestra, pero son muchos los casos en los cuales tú tienes que tener, tú no puedes perder el control del club y lo tienes que tener en todo evento. Mirko Josic marca a fuego su paso por Colo Colo. Estuvo primero trabajando en las series inferiores de Colo Colo. Se volvió. Se va Arturo Salá. Proceso inconcluso con Colo Colo. Gracias. Toma la selección chilena porque había Copa América en Chile. Llega Josic y al llegar al aeropuerto Josic dice: yo vengo a ser campeón de la Copa Libertadores de América. De esos y otros temas seguimos conversando con Peter Dragicevic luego de este alto con Caja Compensación Los Andes y Polla Chilena de Beneficencia. Peter Dragicevic haciendo con nosotros en la red Arcatel de Bisbirria, Tierra del Fuego, Rostro con Historia. Expresidente de Colo Colo, camino al centenario. Peter, quedamos en el momento en que Colo Colo insiste en la traída de Mirko Josic, porque, dejémoslo, ya había pasado por la serie de inferiores, se volvió, retorna a Chile. Y él dice, para ser campeón de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo se produce la segunda llegada y definitiva llegada de Mirko Josic al país? Bueno, es consecuencia de la primera. La primera lo trajimos después del Mundial de 1989 en Chile, 88. Yugoslavia campeón. Yugoslavia campeón. Y desde ahí, bueno, todavía en esa época Yugoslavia pertenecía a bloque socialista y tenían remuneraciones muy bajas, condiciones bastante, diría yo, estrictas en lo que podían ganar, etcétera. Entonces lo traemos tentado a un proyecto de Juventud 2000 para que hiciera un desarrollo completo de las divisiones menores con una mirada de un técnico extranjero europeo, donde la parte física tiene una gran connotación, pero además la mezcla del fútbol de Yugoslavia es un poco latina también, porque tiene una raíz latina. Entonces hay muy buenos jugadores, tú te acuerdas, Prochineski, varios jugadores que Davor, eran muy talentosos, que jugaron en Real Madrid, jugaron en otras partes. Sí, claro. Y lo que nosotros pretendíamos era hacer una revolución en esto. Obviamente no contó con la anuencia de Arturo Salá, le hizo la contra muy fuertemente, porque él quería ser el dueño de todo el fútbol de Colo Colo y nosotros pensamos que no. Efectivamente, como tú dices, va a Salá a la selección chilena y volvemos a hablar a Mirko Josic y le decimos, ahora vente a dirigir el primer equipo. ¿Ya? Había estado un año completo acá y nos había gustado su trabajo, sobre todo que no hablara español, porque, como decían los jugadores jocosamente, cuando Mirko Josic empezó a hablar español, empezaron a perder, ¿no es cierto? Antes no entendían nada y funcionaba. Y al final, Mirko Josic llega y hay un muy buen trabajo. No, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, pero también es una comparación. Nosotros en esa época, Vladimiro, estuvimos a punto de ir a la final de la Copa Libertadores de América con Arturo Salá, en el año anterior. Sí, pues. ¿Ya? Perdimos penales. ¿Ya? Perdió con Vasco, ¿no? Con Vasco. Y ¿qué es lo que quiero graficar con esto? Que a mí me produce un poco de pudor, por así decirlo, o rubor también, ver cómo se celebra que Colo Colo haya pasado 2 etapas de la Copa Libertadores de América en la última edición y considerarlo eso como un éxito. En la época nuestra nosotros peleamos la Copa Libertadores de América. El año 1997 y 98 estuvimos a punto de
de pelear la Supercopa y la Copa Libertadores de América. Habríamos sido campeones de nuevo. Y antes, Sí, entonces, con Aladino Galo en 1973, Colo-Colo pudo haber sido campeón de la Copa. Unión Española. En La dos Unión oportunidades. Cobreloa en 2 oportunidades. Sí, claro. Católica. Una Posterior, final. posterior con Sao Paulo. No importa, pero lo que te quiero decir Sí, no, es el que fútbol en el era fondo, otro. ese era el objetivo. ¿Ok? Entonces hoy día hay que ser respetuoso con la historia. Yo creo que Colo-Colo hizo una Copa Libertadores de América mejor que la otra, porque la otra había sido pésima. Y yo creo que va a ser muy difícil que podamos reeditar ese título, porque las distancias del fútbol en Sudamérica se han alargado muchísimo. Ha habido otros países emergentes que lo han hecho mejor que nosotros. Lo ha hecho mucho mejor Colombia, lo ha hecho mucho mejor Ecuador, lo ha hecho mucho mejor Venezuela, ¿no es cierto? Y nosotros no hemos quedado, y esa es la verdad. Y eso debe llamarnos un análisis y una verdadera reorganizar nuestro fútbol, reorientar nuestro fútbol y ponernos como objetivo levantar esta actividad. Pero eso pasa por muchas partes, por mucha gente, donde está el poder legislativo muy presente, donde está el poder político, que realmente siempre ha hablado mucho del deporte, pero no ha entrado en el deporte, esa es la verdad. No, siempre ha sido el pariente pobre. O sea, en el fútbol, diría yo, ¿no? Del fútbol, sí, sí. Ahora, Peter, claro, pero hoy existe una diferencia abismante. Hace algunos días comentaba yo en el informativo, ¿no? Los últimos 6 años, Copa Libertadores de América, equipo brasileño. Hasta que Colo-Colo disputó la final del año 73, toda la vida reinaron los equipos del Atlántico. Y hoy los brasileños pagan cantidades estratosféricas, se está pagando mejor que en Europa. Así es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, aplicando el ingenio, la gestión que tuvo, por ejemplo, esa dirigencia que llevó a Colo-Colo a ser campeón de la Copa Libertadores, porque esto no nació tampoco de la noche a la mañana, producto de la improvisación, aquí hubo un trabajo, se planificó, se terminó el estadio, se hizo un campeón de la Copa Libertadores de América? ¿Cómo? Sin tantos recursos, pero con gestión, aplicando ingenio, podemos luchar contra don dinero. Es muy difícil, por eso digo yo de que esto es como que se alejó la posibilidad con el tiempo, porque lo que tú acabas de decir es absolutamente correcto. O sea, la inversión que tienen los equipos del Atlántico hoy día es monstruosa, y contra eso es mucho más difícil. En la época nuestra, Vladimiro, no existía esa diferencia, ¿ya? Los equipos brasileños, argentinos, manejaban otras variables. Se manejaban las variables dirigenciales, arbitrales y otro tipo de cosas que en definitiva tenían un papel y jugaban un rol protagónico en el resultado, ¿no es cierto? Contra eso había que pelear. Pero después, te estoy hablando del 2000 en adelante, la cosa ha cambiado mucho y yo creo que eso es muy complejo. Entonces, el fútbol chileno tiene que definir una estrategia a seguir, a mi juicio, donde es una estrategia a largo plazo. Lamentablemente no vamos a tener resultados de inmediato, pero yo creo que debemos pensar seriamente cómo desarrollamos a partir de la base el fútbol. ¿Cómo hacemos que niños se encanten con esta actividad? ¿Cómo le propiciamos los medios y las facilidades para que desarrollen y jueguen al fútbol? ¿Ya? Hoy día solamente los muchachos de menor extracción económica son los que se atreven a hacer esta apuesta. Los otros, los cabros que tienen un mejor desarrollo, una mejor alimentación, un mejor físico, hoy día van a la universidad a estudiar una carrera y no les interesa el fútbol. Entonces, que no es el caso de Argentina, que no es el caso de Brasil ni de otros países. Entonces, aquí hay que fijar desde la base una estrategia. Por eso digo yo que aquí hay que atreverse. Hay una crisis hoy día en el fútbol chileno muy grave. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional está en default, prácticamente. ¿Está quebrada? Claro. Y los clubes están todos perdiendo plata, salvo excepción. De repente aparece uno que se salva, pero en general pierden dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que estamos en una crisis, repensemos el fútbol. ¿Cómo lo podemos desarrollar de aquí en adelante? ¿Tú estás dispuesto a eso? No, yo no. De ahí 4 jugadores sub-20 en cada equipo obligatorio jugando fútbol profesional. El día que tomemos esa decisión, que es valiente, que es una decisión que es revolucionaria, va a permitir darle tiraje a lo que realmente necesitamos. Y un plan completo. Pero perdón,
Pero para eso, que pudiera ser Sí. 4 jugadores sub-20 en primera división, hay que tener un trabajo en la serie formativa. Ah, pero es que te obliga. Eso te obliga. Hoy día no te obliga eso. O sea, con un jugador sub-21 creo que Sí. y que tiene que cumplir unos minutos es una mentira. O sea, ¿qué le estamos tratando de decir a la gente? O sea, traten de creer de que nosotros pensamos en las divisiones menores, pero no pensábamos en eso. Esto significa un trabajo, significa volcar nuestro trabajo a las divisiones menores. Créeme que es mucho más lucrativo que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Y eso significaría un trabajo serio a nivel de divisiones menores, de base. ¿Y por qué no? Pero además de eso, habría que legislar sobre el tema. O sea, aquellos muchachos que se dedican al deporte en forma definitiva y completa, tienen que tener facilidades estudiantiles, tienen que tener facilidades en la universidad, tienen que poder optar a becas. Es ahí donde hay que meter las Pero ¿y por qué no ocurre eso hoy, existiendo recursos que en otros tiempos no existieron? Partiendo de algo muy importante, el canal del fútbol. Antes, cuando ustedes hicieron ese equipo del 91 y lograron la Copa Libertadores de América con Colo-Colo y construyeron el estadio, no había canal del fútbol, no había esa era plata. gestión dirigencial. Gracias. Entonces, ¿por qué hoy no somos capaces realmente de fortalecer lo formativo en el fútbol chileno? Porque hoy día el negocio lo tienen básicamente los representantes jugadores. Hoy día hay dos entes que ganan dinero en el fútbol. Bueno, obviamente la televisión por un lado, que lucra con este cuento, que es un espectáculo. El segundo tema son los jugadores, que ganan mucha más plata de la que debieran ganar de acuerdo a la calidad de la liga. Y el tercero, los representantes. ¿Y cuál es el negocio de los representantes? Mover jugadores por todas partes. ¿Y cuál es el negocio de las sociedades anónimas o los accionistas? Ninguno. No está haciendo ningún negocio. ¿Y por qué están? Habría que preguntarle a ellos. Ellos están porque les gusta mostrarse, porque les gusta aparecer, porque les gusta estar en el triunfo, porque les da connotación pública, porque se muestran, porque jamás en sus negocios habrían logrado verse públicamente como se ven a través del fútbol. El fútbol es una plataforma, pero es de alguna forma un hobby para ellos. Un hobby caro, pero hobby. Peter, yo tengo una aprehensión, no la voy a ver yo. A lo mejor la puedes ver tú. ¿Cuántos años quedan de concesión? ¿Colo-Colo? 10. Una década. Sí. Pero el tiempo pasa rápido. Sí, Pasa tan rápido que han pasado 20 años. Pasa muy rápido. Bueno, Colo-Colo debería volver a sus orígenes. Así es. Vale decir, al Club Social y Deportivo Colo-Colo. Sí, señor. Claro, en 10 años podrán cambiar, ¿no?, los rostros, habrá una nueva generación de dirigentes, yo espero que así sea. Pero si esto ocurriera en las condiciones de hoy, Colo-Colo no tiene las herramientas, los elementos como para asumir la responsabilidad de hacer este Colo-Colo grande, genuino, eterno campeón del fútbol chileno, no como tantas veces se canta en la tribuna. Bueno, es que te lo planteo al revés. Yo creo que quedan 10 años en que en esos 10 años lo que hay que hacer es que hay que repensar el fútbol. Es como el país. Si tú el país lo quieres desarrollar, lo tienes que repensar. Tú no puedes seguir haciendo lo mismo, metiéndole algunas galletas al cuento. Tú tienes que hacer un cambio radical aquí. Y ese cambio radical, y muy bien lo defines tú, si hoy día hiciéramos traspaso, hoy día venciera la concesión, y hoy día se tiene que dar el Club Social, bueno, sería un descalabro, digamos, más que el que tenemos hoy día. Pero también durante 20 años hemos podido sacar conclusiones muy ciertas, muy certeras. ¿Qué ha pasado durante estos 20 años? El fútbol creció, el fútbol se enriqueció, el fútbol dio más oportunidades, el fútbol generó generaciones de nuevos valores. No pasó nada. Nada. La última generación dorada, entre comillas, fue de las corporaciones de derechos privados sin fines de lucro. Claro, bueno, se te responde, ¿no? La generación dorada, se te responde, la U también ganó la Copa Sudamericana. Pero con gente que se creó durante la época de las corporaciones de derechos privados sin fines de lucro, no la sociedad anónima. ¿Qué vinieron a la sociedad anónima a hacer entonces el fútbol? Si no es, de alguna forma, a empobrecer esto. Entonces, si tú obligas a las concesionarias a
empujar a las divisiones menores, a sacar jugadores, a que jueguen jugadores efectivamente, permanentemente, en forma obligatoria en el campeonato, ¿no es cierto? Vas a producir una succión, vas a producir una tensión y vas a producir un movimiento que tiene que muchas variables, como lo decía anteriormente, no solamente es poner 4 jugadores, tienes que trabajar con las divisiones menores. Eso podría ser el día de mañana una luz de salida del cuento, junto con hacer lo que nosotros hicimos en algún momento y que Colo-Colo hizo históricamente. ¿Ya? Aquí hubo entrenadores muy revolucionarios en el fútbol chileno. Francisco Platco llegó a Chile, ¿no es cierto?, y sacó campeón invicto a Colo-Colo. Bien, veo, leyó la historia de Colo-Colo. El sistema W, que fue un sistema novedoso. Después viene Josic, que también revoluciona. Y tú te pones a pensar, ¿por qué? Porque evidentemente hoy día el fútbol y la meca del fútbol está en Europa. Si tú tuvieras la posibilidad de traerte equipos de allá para cambiar la estrategia, tanto divisiones menores, el tema de Ecuador es llamativo, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Y te has fijado tú el físico de los jugadores de Ecuador? Bueno, ese Dragan Drašković, ¿ya? Fue un croata contemporáneo con Mirko Josic, que lo trajeron de Croacia a trabajar, y este tipo se fue a meter en la selva, a sacar el biotipo que quería para el futbolista ecuatoriano. Y mira lo que ha llegado al fútbol ecuatoriano. Entonces, en esto no hay milagro. Un gran trabajo Independiente del Valle también, ¿no? Bueno, por eso te digo. Extraordinario. Entonces son ejemplos que de alguna forma uno tiene que mirar y que tiene que aprender a aplicar. ¿Ya? Nosotros, en la medida que sigamos en este ritmo de un negociado permanente, de traer figuras viejas, de una competencia con poco glamour, con poca potencia, no tenéis nada que hacer. Nada que hacer. Peter, tú fuiste protagonista de hitos incuestionables en la historia de Colo-Colo, ¿no? Y dentro de esos hitos, sin ninguna duda, que está la quiebra. ¿Fue ese tu momento más aciago, más amargo de tu vida? El hecho, ¿no?, de perder la libertad. ¿Estuviste privado de libertad? Sí. ¿Estuviste en Capuchino? Sí. Después de, no sé si es Isaac el nombre, pero Ferrer el apellido, dirigente de Green Cross, no había existido y no ha existido un dirigente encarcelado. Y tú lo fuiste tras la quiebra de Colo-Colo. Primero, ¿qué sentiste en aquellos momentos? ¿Y cuál es la mirada que tiene hoy tú de esos instantes que fueron tan duros, ¿no?, tan poco piadosos, yo diría inmisericordes? El pago de Chile, Vladimiro. Así paga Chile muchas veces a la gente que ha hecho algo importante por este país. ¿Ya? Y yo lo que hice está. ¿Ya? La quiebra no la hice yo. La quiebra la hicieron terceros que buscaban apropiarse del club. ¿Ya? Y después de haber analizado todos los problemas que tiene el Poder Judicial, y que han quedado develados en este último tiempo, yo me explico muchas de las acciones que se tomaron. O sea, cómo una jueza tiene la osadía de una corporación de derechos privados sin fines de lucro transformarla en sociedad anónima para hacerla quebrar. Entonces son hechos que claramente transitan por la vía de la corrupción y que en definitiva le dieron forma a un modelo que nunca existió y que no se podía hacer así, pero que violentamente se hizo así. Y aquí hubo que hacer pagar a algunos, entre comillas, que eran los, como se dice vulgarmente, cabeza de turco, que éramos los presidentes de los clubes que tenían que salir de esto, y el cual el más emblemático era yo, por supuesto. Entonces, pero solamente hay que hacer un pequeño análisis. Como una persona que logra terminar el estadio, ganar 10 títulos, sacar 600 cabros de educación secundaria, tener más de 60 filiales a través del país, tener 300 escuelas de fútbol, ese mismo dirigente lo privan de libertad porque supuestamente no retuvo los impuestos de los jugadores. Es casi grotesco, es casi una cosa de ciencia ficción. ¿Ya? Entonces, claro, cuando uno ha actuado bien, cuando uno tiene la conciencia tranquila, un momento de eso es un momento que tú no esperas, es un momento que jamás crees que llegará,
pero cuando llega uno tiene la fortaleza interior de saber de que actuó bien y que siempre ha sido una persona correcta y que ha sido muy respetuoso de los valores del club, y por lo tanto esa era mi gran convicción que después se ve reflejada en que todos los fallos me absolvieron absolutamente, y de hecho no solo eso, sino que además hay una reconvención para el director de impuestos interno de la época, en la cual se le dice que tiene que ser cuidadoso en la aplicación de las normas tributarias del país, porque lo que hizo fue una aberración. ¿Y qué repercusiones tuvo ese pasaje de tu vida en ti, en tu grupo familiar? Bueno, es indudablemente muy duro. Es algo que yo me acuerdo que estuve en la casa con un sacerdote, y el sacerdote, la pregunta recurrente fue: ¿por qué pasa esto? ¿Hay alguna explicación desde la parte de vista, desde el punto de vista cristiano? Y él dijo: mira, todas las cosas en la vida pasan por algo, ¿ya? Los caminos del Señor son muy particulares, pero todas las cosas pasan por algo, y tal vez lo que esto ha significado es que tu familia se una, es que ustedes estén más fuertes que nunca, en que ustedes entiendan que la vida es así, que la vida de repente hay cosas injustas, que son difíciles de explicar, pero que nadie está ajeno a vivirla, sobre todo cuando ocupa un cargo de esta envergadura, y que a pesar de la injusticia tenemos que creer de que no todo es malo. Yo nunca pensé que hubiera tanta maldad en el fútbol, y no solo maldad en el fútbol, maldad fuera del fútbol. Aquí estuve involucrado el gobierno de Lagos, con algunos personajes, hubo poderes particulares que querían entrar en el fútbol y que encontraron esta una solución para hacerlo. Hubo mucha gente, para aclarar, de deporte. El gobierno de Lagos estuvo involucrado, el gobierno de Lagos, sí, claro, involucrado para atraer a la empresa privada, construir el nuevo fútbol con las sociedades anónimas deportivas que hoy conocemos. O sea, ¿a eso te refieres? Ellos se hicieron, mira, este es como y te voy a traer a colación un hecho que pasó casi en la misma época. El tema de las micro amarillas, ¿te acuerdas tú? Sí, claro. El tema de las micro amarillas, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Intervino. ¿Qué es lo que hizo con los dirigentes? Los metió preso. ¿Te acuerdas? Cuando pararon la locomoción. ¿Y qué es lo que dio? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? El sistema que tenemos actualmente. Un sistema, entre comillas, estatal, pero que es de los privados, ¿no? Y aquí en el fútbol, en un momento determinado, se creó un ambiente absolutamente nocivo, en el cual aparecía como que el fútbol era poco menos que la desorganización máxima, que el descontrol máximo, la falta diría yo, de rigurosidad en la aplicación de todas las normas máximo, y eso hace que el gobierno tome la decisión de intervenir de alguna forma en el fútbol. Que eso fue lo que hizo. Intervino. Esto se llevó al Poder Legislativo. No te olvides tú que se votó en la Cámara de Diputados que aquellos clubes que se transformaban en sociedad anónima tenían un plazo de como 30 años para pagar la deuda, o la pagaban con el 3% de la utilidad retenida o con el 5% de la utilidad devengada, y con eso se extinguía una deuda que no existía, que la hizo el gobierno real. El gobierno... Todo lo que eran primas y premios estaban amparados en el decreto de FL1. O sea, primas y premios. Prima y premios. El DFL1 del año 70, Andrés Saldívar la promulga, y esta ley se hace para que aquellas personas que trabajaban en los extremos del país, zona Arica, Punta Arenas, y los deportistas, tuvieran un régimen de excepción de pago de impuestos por las primas y premios. ¿Por qué? Porque vivían en zonas complejas. Futbolista carrera corta. Los deportistas, su vida útil es 10 años. Entonces era un premio, por así decirlo. Y el fútbol acogió esa normativa y se rigió por esa normativa. Pero durante el gobierno de Lagos, ¿ya?, se produce la determinación de que Impuestos Internos dice, cuando quiebran a los clubes, esa deuda es real. Y los clubes todos deben 22.000 millones de pesos, que esa fue la deuda.
lo que significó que todos los clubes quedaron quebrados. Es una decisión política, ¿ya? Heraldo Muñoz estuvo metido en esto totalmente, ¿ya? Un tipo que decía ser colocolino y que en el fondo fue uno de los artífices de este cuento. Estuvieron metidos gente de la dirección de deporte, empresarios, y todo esto hizo que el gobierno pensara de que la solución de esto era definitivamente tirar el mantel y que esto se transformara en sociedad anónima y se acabara el sistema anterior de corporaciones de derechos privados sin fines de lucro, que habían demostrado ineficiencia, inoperancia, falta de transparencia o lo que fuera. Y es así como entra la sociedad anónima al fútbol. Entran por la ventana. Yo te escucho. Y todo sistema que se inicia y que nace mal, es como un niño, termina mal. Yo te he escuchado decir muchas veces, la política está ajena absolutamente al deporte y no tiene nada que ver la política con el deporte. Sin embargo, las sociedades anónimas deportivas y en Colo-Colo, la derecha política y económica toma Colo-Colo. Presidente Piñera, Cristian Varela, que era el colocolino, Valenzuela, el señor Ruiz Tagle, Vial, ¿a quién representan? A la derecha política económica de Chile. Preguntémosle al gobierno de Lagos como si no pensó en eso. Aquí hay un error estratégico. Y yo no estoy en contra de la sociedad anónima. Yo de hecho soy un empresario. Pero tú no puedes, pero la sociedad anónima no tiene funciones sociales que desarrollar, salvo pagar los impuestos para que vaya a causas sociales. Pero en sí, las empresas son empresas, están dedicadas al lucro, a ganar dinero. Esa es su principal función. Ahora, si tú tienes un Estado que no regula ni controla, estáis frito. No solamente en el fútbol. En todo, porque los empresarios trabajan 24 horas al día y los funcionarios públicos 7 horas con suerte, que son los que controlan a los que trabajan 24 horas. Si tú, en definitiva, no tienes un buen Estado, un Estado regulador, capaz, profesional, ¿no es cierto?, vas a perder la oportunidad de recaudar los impuestos que necesita el país y que hoy día, por alguna razón, no se pagan. Y esto pasa lo mismo. Cuando tú dejas que el fútbol se descontrole como está hoy día, ¿de quién es el negocio hoy día? Bueno, la razón por qué no se pagan los impuestos, Peter, la conocemos todos, ¿no? La evasión, la ilusión, a lo que hay que poner freno, por supuesto, fiscalización. Por supuesto, si esa es la labor del Estado. No nos queda mucho tiempo. De política vamos a hablar otro día. Bueno. No nos queda mucho tiempo. Pero yo te leí el otro día diciendo de que, no empleaste el término locura, pero que no se debería hacer un nuevo estadio en Colo-Colo, de que es una locura la primera piedra para el próximo 19 de abril, etcétera, y que los 100 años deberían traducirse en un planteamiento que haga Colo-Colo para mejorar las estructuras del fútbol chileno. Yo creo, en lo personal, que se puede caminar y comer chicle, porque yo creo que 100 años se cumplen una sola vez en la vida, y esa generación de colocolinos de David Arillán, Quiñones y compañía, ¿verdad?, y todos los que han pasado durante 100 años en la historia, también ustedes, merecen, ¿verdad?, celebrar los 100 años como lo merece el pueblo colocolino, ¿no? Y donde yo creo que pueden movilizar gran parte del país, a los niños, hombres, mujeres, no solamente en un partido de fútbol, no solamente en un partido con Valladolid, o como decía Iván el otro día, con el Real Madrid, no. La gran fiesta de Chile con Colo-Colo, que no debe durar un día. Pero eso es una cosa. Y lo otro, y estoy de acuerdo contigo, Colo-Colo tiene que echar las bases para mejorar institucionalmente Colo-Colo, pero eso no es obstáculo para conmemorar como Dios manda, o celebrar como Dios manda, los 100 años de historia de Colo-Colo. Es una opinión personal, con todo respeto. Es que resumiste perfectamente lo que debiera ser. Debiera ser eso que acabas de decir tú. Lo comparto. Lo que pasa es que mi crítica, hay que ser justo, mi crítica pasa porque lo único que yo escuché hasta ahora de parte del club y de Blanco y Negro es que lo que iban a hacer era traer a Real Valladolid o iban a arreglar algo del estadio, ¿ya? Entonces cuando tú
cuando tú ves esa parte del tema, que no es cuestionable, ¿eh? De hecho, debería adornarse mucho más. Hay un par de películas que, entre paréntesis, que se están desarrollando, ¿eh? Una de David Arellano, de la vida de él, interesantísima, y que espero que se le den todo el patrocinio para que se ponga en efecto a los 100 años. Pero no solamente eso, Vladimir. Estamos en una coyuntura en la cual los 100 años puede ser un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión puede ser perfectamente celebrar como corresponde, como tú lo acabas de decir, pero además le agregaste lo otro. Pero también un programa de los próximos 10 años de desarrollo del club. El club necesita un desarrollo del fútbol. ¿Por qué? Porque Colo-Colo ha sido señero en todo el fútbol profesional chileno. Ha sido el líder, ha sido el faro. Y si Colo-Colo inicia algo, va a arrastrar al resto. Y eso va a ser en pos y beneficio del fútbol nacional. Entonces, yo creo que las dos cosas son compatibles. Peter, no nos queda tiempo. Nos sorprendió el tiempo, quedaron muchas cosas en el viejo tintero de nuestros nonos, ¿no? Sí. El viejo tintero del abuelo. Para nosotros, los nonos. Pero aquí están las cámaras de Arcatel, te ven en todo Chile. ¿Qué le dices de cara a este centenario al pueblo colocolino? Le pido yo que exija de sus autoridades que realmente se concentren en el club, que presenten un programa, que tanta ilusión, tanta emoción y tanto cariño que hay por el club debe ser refrendada y respaldada por la calidad de los planes de desarrollo que el club necesita para el próximo centenario. Tenemos la obligación de seguir siendo los líderes, tenemos la obligación de seguir siendo campeones, tenemos la obligación de que muchos niños nos sigan, producto de este éxito deportivo, que desarrollen las divisiones menores en serio, profesionalmente, que desarrollen las ramas, eso, y que celebremos como corresponde los 100 años. Quisiera aprovechar la cámara, Vladimiro, para mandar un saludo a una musa inspiradora que tengo y le mando un beso. ¿Incógnita? Sí, pero es. Peter Dragicevic Cariola, expresidente de Colo-Colo, estuvo con nosotros aquí. En este diciembre que ya se nos va, entramos a la parte final del mes de diciembre, último mes del año. Dragicevic Cariola, presidente de Colo-Colo y es presidente del estadio croata de nuestros días, yugoslavo del ayer. Un rostro tan interesante como Peter Dragicevic con historia propia tendremos la próxima semana. Un gusto, que lo pasen bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel. Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social. Y Polla Chilena de Beneficencia, 90 años entregando suerte y aportando a la beneficencia, presentó Rostros con Historia.